se quemaría a sí mismo y no precisaría en absoluto de algo que fuera fuego en acto. Así pues, puesto que la padi es labra, sentir, solemos utilizarla con dos acepciones. Solemos, en efecto, decir que, ve, y que, oye, todo aquel que puede ver y oír aunque acaso esté durmiendo, y también lo decimos del que está actualmente viendo y oyendo. Habrá que distinguir igualmente en la palabra, sensación, dos acepciones 64, la una en potencia y la otra en acto. Y lo mismo, sentir, ya sea en 15 potencia, ya en acto. Comencemos, pues, hablando como si padecer, ser movido y estar en acto fueran lo mismo. Desde luego, el movimiento constituye también un cierto tipo de acto, si bien imperfecto, como quedó dicho en otro lugar 65. Por otra parte, todos los seres padecen y son movidos por un agente que está en acto. De ahí que, como dijimos 66, en cierto modo padecen bajo el influjo de lo semejante y en cierto 20 modo bajo el influjo de lo de semejante. Padece, en efecto, lo de semejante pero, una vez afectado, resulta ya semejante. Pero es necesario precisar aún más lo relativo a la potencia y la entelequia, ya que hasta el momento venimos hablando de ellas sin matizar 67. En efecto, se es sabio de tres maneras. En primer lugar, en el sentido en que cabe decir de un hombre genéricamente que es sabio, en cuanto que el hombre pertenece al conjunto de aquellos seres que son sabios y poseen 25 saber. En segundo lugar, en el sentido en que llamamos sabio al que domina la gramática. Uno y otro están en potencia, pero no de la misma manera, sino que el uno lo está en cuanto género apropiado y materia, mientras que el otro lo está en cuanto que puede ejercitar el saber cuando quiera, a no ser que se interponga algún obstáculo exterior. En tercer lugar viene el que está ya actualmente ejercitando el saber y sabe, en su sentido más genuino, que, esto es una A. Los dos primeros, por tanto, son sabios en potencia, 30 si bien esta potencia la actualizan de diferente manera, aquel, sufriendo la alteración correspondiente al aprendizaje y pasando reiteradamente de un estado a su contrario, este, por su parte, cuando de poseer la sensación o la gramática sin ejercitarlas pasa a ejer 417 visitarlas. Pero es que tampoco, padecer, significa siempre lo mismo, sino que en algunos casos se trata de una destrucción por la acción del contrario, mientras que en otros casos es más bien la conservación de lo que está en potencia por la acción de lo que está en entelequia, siendo lo uno y lo otro semejantes entre sí, en la medida en que esta semejanza corresponde a la relación existente entre potencia y entelequia. 5. En efecto, el que posee el saber pasa a ejercitarlo, lo cual o no es en absoluto una alteración, puesto que se trata de un proceso hacia sí mismo y hacia la entelequia, o constituye otro género de alteración. De ahí que no sea correcto afirmar que el que piensa sufre una alteración cuando piensa, como tampoco cabe decir que quien edifica sufre alteración alguna al edificar. Así pues, el objeto que lleva hasta la entelequia 10 a quien está en potencia de inteligir y pensar no puede, en rigor, decirse que, enseña, sino que habrá que utilizar otra palabra. Y en cuanto al que, estando en potencia, aprende y adquiere una ciencia bajo el influjo de otro que está en acto y le enseña, tampoco puede decirse, como queda explicado, que padezca o, en caso contrario, habrá que distinguir dos tipos de alteración, la una consistente en un cambio hacia esta 15-2 pasivos y de privación, la otra hacia un estado activo, hacia su actividad natural. El primer cambio del ser dotado de sensibilidad se produce bajo la acción del progenitor, de manera que, una vez engendrado, posee ya el sentir como el que posee una ciencia. Consiguientemente, la sensación en acto ha de considerarse análoga al acto de ejercitar la ciencia, si bien entre uno y otro existe una diferencia 20 si hay a, en el caso de aquel los agentes del acto, lo visible, lo audible y el resto de los objetos sensibles, son exteriores.
La causa de ello estriba en que mientras la sensación en acto es de objetos individuales, la ciencia es de universales y estos se encuentran en cierto modo en el alma misma. De ahí que sea posible inteligir en sí mismo a voluntad, pero no sea posible 25 percibir sensitivamente en sí mismo, ya que es necesaria la presencia del objeto sensible. Con las ciencias que se ocupan de objetos sensibles ocurre lo mismo y por la misma razón, porque los objetos sensibles forman parte de las realidades exteriores e individuales. Pero ocasión habrá más adelante de hacer precisiones ulteriores en torno a estas cuestiones 68. Por el 30 momento quede señalado que no siendo simple la expresión, en potencia, sino que en un sentido es como si dijéramos que un niño está en potencia de dirigir un ejército, y en otro sentido es como si dijéramos lo mismo de un adulto, la facultad sensitiva lo es de esta segunda manera. Ahora bien, puesto que no hay pala 418 habrás distintas para expresar esta diferencia entre ambos tipos de potencia y ya está suficientemente aclarado que son distintas y como lo son, no queda más remedio que servirse de las expresiones, padecer, y, ser alterado, como términos más precisos. Por lo demás y como queda dicho 69, la facultad sensitiva es en potencia, tal como lo sensible es ya en entelequia. Padece ciertamente en tanto no es semejante pero, 5 una vez afectada, se asimila al objeto y es tal cual él. Capítulo 6. ¿De qué y cuáles son los objetos sensibles propios, comunes y por accidente? Si pasamos ahora a estudiar cada uno de los sentidos, será preciso comenzar hablando acerca de los objetos sensibles. Sensible, se dice de 3 clases de objetos, 2 de los cuales diremos que son sensibles por sí, mientras que el tercero lo es por accidente. De los 2 primeros, a su vez, uno es propio de cada 10 sensación y el otro es común a todas. Llamo, por lo demás, propio, a aquel objeto que no puede ser percibido por ninguna otra sensación y en torno al cual no es posible sufrir error, por ejemplo, la visión del color, la audición del sonido y la gustación del sabor. El tacto, por su parte, abarca múltiples cualidades diferentes. En cualquier caso, cada sentido discierne acerca de este tipo de sensibles y no sufre error sobre si 15 se trata de un color o de un sonido, si bien puede equivocarse acerca de qué es o dónde está el objeto coloreado, qué es o dónde está el objeto sonoro. Tales cualidades, por tanto, se dice que son propias de cada sentido mientras se dice que son comunes el movimiento, la inmovilidad, el número, la figura y el tamaño, ya que éstas no son propias de ninguna sensación en particular, sino comunes a todas. El movimiento, en efecto, es perceptible tanto al tacto como a la vista. Se habla, en fin, de sensible por accidente, cuando, por ejemplo, esto blanco es el hijo de Dyers. Que es el hijo de Dyers, se percibe por accidente, en la medida en que a lo blanco está asociado accidentalmente esto que se percibe. De ahí también que el que lo percibe no padezca en cuanto tal afección alguna bajo el influjo del sensible por accidente. Por último y en relación con los sensibles por sí, los sensibles 25 por excelencia son los propios ya que en función de ellos está naturalmente constituida la entidad de cada sentido. Capítulo 7. Acerca de la visión y qué papel desempeñan en ella el color, la luz, el medio transparente y el órgano sensorial. Lo visible, pues, es el objeto de la vista 70. Visible es, a su vez, el color así como otro objeto que carece de nombre, si bien cabe describirlo por medio de una frase 71, en cualquier caso quedará claro a qué aludimos, especialmente por lo que vendrá a continuación. Lo visible es, por tanto, el color. Este, a su vez, es lo que recubre a todas aquellas cosas que son visibles por 30 sí, por sí, no significa en este caso que la visibilidad forme parte de su definición, sino que poseen en sí mismas la causa de su visibilidad.
Todo color es un agente capaz de poner en movimiento a lo transpa 418 berrente en acto, y en esto consiste su naturaleza. He ahí por qué el color no es visible si no hay luz, mientras que, a la luz, cualquier color de cualquier cosa resulta visible. Habrá que empezar, por tanto, diciendo qué es la luz. Hay, pues, algo que es transparente. Y llamo, transparente, a aquello que es visible, si bien, por decir los 5 en una palabra, no es visible por sí, sino en virtud de un color ajeno a él. Tales son el aire, el agua y multitud de sólidos, no son transparentes, en efecto, ni en tanto que agua ni en tanto que aire, sino porque en ellos se da una cierta naturaleza, la misma que se da en el cuerpo eterno situado en la región más alta del firmamento. La luz, a su vez, es el acto de esto, de 10 lo transparente en tanto que transparente. Por el contrario, en los cuerpos transparentes en potencia se da la oscuridad. La luz es, pues, como el color de lo transparente cuando lo transparente está en entelequia. Bajo la acción del fuego o de un agente similar al cuerpo situado en la región superior del firmamento, y es que la propiedad inherente a este es una y la misma que la del fuego. Queda dicho, por tanto, qué es lo transparente y qué es la luz, y cómo ésta no es ni fuego ni cuerpo alguno ni efluvio de cuerpo alguno 15, ya que en este caso sería también un cuerpo, sino la presencia del fuego o cualquier otro agente similar en lo transparente, toda vez que es imposible que dos cuerpos ocupen simultáneamente el mismo lugar. Parece, además, que la luz es lo contrario de la oscuridad. Ahora bien, la oscuridad es la privación de una disposición tal en lo transparente, luego evidentemente su presencia es la luz. Y han cometido un error Empédocles y quienquiera que con él haya afirmado que la presencia de la luz se produce al desplazarse ésta y situarse en un momento dado entre la Tierra y la capa celeste que la rodea, si bien tal movimiento nos pasa inadvertido. Tal afirmación, desde luego, no concuerda ni con la verdad del razonamiento ni con 25 la evidencia de los hechos, y es que cabría que su desplazamiento nos pasara inadvertido tratándose de una distancia pequeña, pero que de oriente a occidente nos pase inadvertido constituye, en verdad, una suposición colosal. Lo que recibe el color es lo incoloro, lo que recibe el sonido es lo insonoro. Incoloro es, por lo demás, tanto lo transparente como lo invisible o bien a duras penas visible, por ejemplo, lo oscuro. Esto último no es sino 30 lo transparente, pero no cuando es transparente en acto, sino cuando lo es en potencia, es que la misma naturaleza es unas veces oscuridad y otras luz. 419 por otra parte, no todo lo que se ve es visible a la luz, sino solamente el color característico de cada cosa. Ciertas cosas, desde luego, no se ven a la luz, y, sin embargo, producen sensaciones en la oscuridad, por ejemplo, todas aquellas que aparecen ígneas y brillantes. No hay en nuestra lengua un término único para 5 designarlas, como son los hongos, el asta y las cabezas, escamas y ojos de los peces. Sin embargo, no se percibe el color característico de ninguna de ellas. ¿Por qué razón se ven tales cosas? Es otro asunto. Por el momento quede claro, al menos, que lo que se ve a la luz es el color, y de ahí que éste no se vea si no hay luz. La esencia del color, en efecto, consiste en ser el 10 agente que pone en movimiento a lo transparente en acto, y la entelequia de lo transparente es, a su vez, la luz. Una prueba evidente de ello es que si colocamos cualquier cosa que tenga color directamente sobre el órgano mismo de la vista, no se ve. El funcionamiento adecuado, por el contrario, consiste en que el color ponga en movimiento lo transparente, por ejemplo, el aire, y el órgano sensorial sea, a su vez, movido por este último con que está en contacto. No se expresa 15 acertadamente Demócrito en este punto. Cuando opina que si se produjera el vacío entre el órgano y el objeto, se vería hasta el más mínimo detalle, hasta una hormiga que estuviera en el cielo. Esto es, desde luego,
imposible. En efecto, la visión se produce cuando el órgano sensorial padece una cierta afección. Ahora bien, es imposible que padezca influjo alguno bajo la acción del color percibido, luego ha de ser bajo la acción de un agente intermedio, por fuerza ha de haber, pues, algo intermedio y, por tanto, hecho el vacío, no solo no se verá hasta el más mínimo detalle, sino que no se verá en absoluto. Queda dicho ya porque causa el color se ve únicamente a la luz. Por el contrario, el fuego se ve tanto a la luz como en la oscuridad y ha de ser así por fuerza, ya que lo transparente se hace transparente precisamente bajo su influjo. Lo dicho vale tan 25 bien, por lo demás, en relación con el sonido y el olor. En efecto, si están en contacto con el órgano sensorial, en ninguno de ellos se da la sensación correspondiente, más bien ocurre que por la acción del olor y el sonido se pone en movimiento el medio que, a su vez, pone en movimiento al órgano respectivo, mientras que si se coloca al objeto sonoro u oloroso directamente sobre el órgano sensorial, no se producirá sensación algo 30 sodio. Y lo mismo pasa con el tacto y el gusto, si bien no aparece con evidencia a la observación, más adelante quedará claro el porqué 72. Por lo demás, el medio en el caso de los sonidos es el aire y en el caso del olor carece de nombre peculiar. Se trata de una cierta afección que se da por igual en el aire y en el agua, y esta afección que se da en ambos elementos es al objeto 35 oloroso lo que lo transparente es al color. La observa 419 versión muestra, en efecto, que los animales acuáticos poseen también el sentido del olfato. Por su parte, el hombre, al igual que todos los animales terrestres que respiran, no puede oler a no ser que respire. La causa en relación con todo esto será expuesta también más adelante 73. Capítulo 8. Que se ocupa del oído así como del sonido en general y de la voz en particular. Comencemos haciendo ahora algunas distinciones en 5 torno al sonido y a la audición. El sonido puede entenderse de dos maneras, en acto y en potencia. De ciertas cosas decimos que carecen de sonido, por ejemplo, la esponja y la lana; de otras cosas, por ejemplo, el bronce y los objetos duros y lisos, decimos que sí lo tienen porque pueden sonar, es decir, pueden producir un sonido en acto en aquel medio que se encuentra entre ellas mismas y el oído. El sonido en acto es siempre 10 producido por algo, contra algo y en algo 74. El agente es, desde luego, un golpe y de ahí la imposibilidad de que se produzca un sonido si hay solamente una cosa, ya que el cuerpo que golpea y el golpeado han de ser distintos, luego lo que suena, suena contra algo. El golpe, a su vez, no se produce a no ser que haya un desplazamiento. Como acabamos de decir, el sonido no es el golpe de cualesquiera objetos. La lana, en efecto, no produce sonido alguno por más que la golpee, pero 15 sí lo producen el bronce y toda suerte de objetos lisos y huecos. El bronce, por ser liso, y los objetos huecos porque en virtud de la repercusión producen reiterados golpes además del primero al no poder escapar el aire puesto en movimiento. Añadiremos que se oye en el aire y también en el agua, pero menos. El agente principal del sonido no es, sin embargo, ni el aire ni el agua, sino que es preciso que objetos duros se golpeen mutuamente y golpeen el aire. Esto último sucede cuando el aire se mantiene sin disgregarse al recibir el golpe. De ahí que suene cuando se le golpea con rapidez y violencia. Es necesario que el movimiento del que golpea al aire sea más rápido que la disgregación de éste, algo así como si se intentara machacar un montón o un conjunto de granos de arena que se moviera con rapidez. En cuanto al eco, se produce al ser 25 repelido como una pelota el aire exterior por el aire de dentro que se mantiene compacto a causa de la cavidad que lo limita y lo impide disgregarse. Por lo demás, parece ser que siempre se produce eco aunque no sea nítido. Con el sonido, pues, sucede como con la luz, también la luz se refleja siempre,
en caso contrario 30 no se produciría claridad por todas partes, sino que habría oscuridad fuera de la zona soleada, pero no siempre con la misma intensidad con que es reflejada por el agua, el bronce o cualquier otro objeto pulido. En este caso llega incluso a producir sombra, fenómeno por el cual solemos caracterizar a la luz. El vacío, por su parte, es considerado con acierto como el agente principal del oír. Vacío parece ser, en efecto, el aire, y 35 este es el que hace oír cuando, compacto y sin perder su unidad, se pone en movimiento. No obstante, y preci 420 asamente por carecer de cohesión, el aire no resuena, a no ser que el objeto golpeado sea liso, en cuyo caso el aire permanece compacto gracias a la superficie de aquel, ya que la superficie de un objeto liso es una. Es, pues, sonoro todo objeto capaz de poner en movimiento un conjunto de aire que se extienda con continuidad hasta el oído. El oído, por su parte, está naturalmente adaptado al aire 75 y precisamente porque está 5 inmerso en el aire, al moverse el de fuera se mueve el de dentro. He aquí por qué el animal no oye por todas las partes de su cuerpo, así como tampoco le entra el aire por todas partes, ya que el órgano que actúa como centro motor y que está animado no tiene aire por todas partes. El aire es de por sí insonoro por ser fácilmente disgregable, pero cuando se le impide disgregarse, su movimiento se convierte en sonido. En cuanto 10 al aire que hay en los oídos, está encerrado con el fin de que permanezca inmóvil, de manera que pueda percibir con exactitud todas las variedades del movimiento. He aquí la causa de que oigamos también dentro del agua, que ésta no penetra hasta el aire congénito mismo, ni siquiera penetra en el interior de la oreja gracias al laberinto. Si sucede esto último, no se oye, así como tampoco en el caso de que la membrana sufra una lesión, caso análogo a cuando se lesiona la piel que recubre la pupila. Por lo demás, un indicio de si se oye 15 o no es que la oreja resumbe permanentemente como un cuerno, ya que el aire encerrado en las orejas está continuamente animado de un movimiento peculiar. El sonido, sin embargo, no es algo suyo, sino foráneo. Y la gente dice que oímos con algo vacío y que resumba, precisamente porque oímos con un órgano que contiene una determinada cantidad de aire. De las partes de los animales y el calle 2 de la parte V de la obra acerca de la generación de los animales. Obsérvese la contradicción literal que se encierra en las líneas siguientes. En 420 a 9 se dice que el aire que hay en los oídos está encerrado a fin de que permanezca inmóvil, mientras que en 420 a 16 se dice que el aire encerrado en los oídos está continuamente animado de un movimiento peculiar. No es fácil conciliar ambas afirmaciones a no ser que la primera se interprete restrictivamente como exclusión únicamente de los movimientos propios del aire exterior. ¿Qué es lo que suena? ¿El objeto que golpea o el golpe interpeado? Más bien uno y otro, aunque de distinta manera. El sonido es, en efecto, el movimiento de algo capaz de moverse en la forma en que lo hacen aquellos objetos que, al hacerlos chocar, rebotan en una superficie lisa. Ya ha quedado aclarado que no todo objeto que golpea y es golpeado suena. Por ejemplo, si una aguja choca con otra aguja, antes al contrario, es preciso que 25 el objeto golpeado sea liso para que rebote y vibre el aire en bloque. En cuanto a las diferencias entre los sonidos, se ponen de manifiesto en el sonido en acto, y es que, de la misma manera que no se ven los colores si no hay luz, tampoco se pueden percibir lo agudo y lo grave si no hay sonido. Agudo y grave son palabras que proceden por metáfora a partir de las cualidades tactile-tactiles. Lo agudo, efectivamente, mueve el órgano mucho en poco tiempo, mientras que lo grave lo mueve poco en mucho tiempo. Y no es que lo agudo sea rápido y lo grave lento, sino que la diferencia de cualidad entre el movimiento de lo uno y de lo otro es el resultado de su rapidez y su lentitud respectivamente 76. A lo que 420b parece, guardan una cierta analogía con el modo en que lo agudo y lo obtuso actúan sobre el tacto,
lo agudo es como si pinchara mientras que lo obtuso es como si empujara precisamente porque aquello mueve en poco tiempo y esto en mucho, y de ahí que accidentalmente lo uno resulte ser rápido y lo otro lento. En 5 relación con el sonido basten, pues, estas precisiones. La voz es un tipo de sonido exclusivo del ser animado, ningún ser inanimado, por tanto, emite voz si bien por analogía se dice que emiten voz. Por ejemplo, la flauta, la lira y todos aquellos seres inanimados cuyos sonidos poseen longitudes varias, tono y articulación, la voz, desde luego, parece implicar todo esto. 10. Por otra parte, muchos animales no poseen voz, por ejemplo, los que carecen de sangre y, entre los sanguíneos, los peces. Y es lógico que así sea toda vez que el sonido es un movimiento del aire. Por lo demás, aquellos peces de que se dice que poseen voz, como los del río Aqueloo, se limitan a producir sonidos con las branquias o con cualquier otra parte por el estilo. Constituye una rectificación de la doctrina contenida al respecto en el Timeo, 67b. Aristóteles no identifica la gravedad y la agudeza del sonido respectivamente con la lentitud y rapidez del movimiento, en sentido estricto, aquellas son consecuencia de estas. La diferencia queda perfectamente ilustrada con el ejemplo aducido del tacto. Véase, también, acerca de la generación de los animales V7, 787 a 11. La voz, por el contrario, es un sonido producido por un animal pero no con una parte cualquiera del cuerpo. Ahora bien, puesto que todo sonido tiene lugar 15 cuando algo golpea sobre algo y en algo y esto último es el aire, lo lógico es que solamente emitan voz aquellos animales que reciben aire en su interior. Y es que la naturaleza se sirve del aire inspirado para una doble actividad, lo mismo que se sirve de la lengua para gustar y para hablar, y si bien el gusto es algo necesario, y de ahí que se dé en la mayoría de los animales, la posibilidad de expresarse no tiene otra fina veintelidad que la perfección, pues bien, del mismo modo la naturaleza se sirve del aire, no solo con vistas a regular la temperatura interior como algo necesario, el motivo se expondrá en otra parte, 77, sino también con vistas a la voz, de manera que se añada una perfección al que la posee. El órgano de la respiración es, a su vez, la laringe, cuyo funcionamiento está al servicio de otra parte, a saber, el pulmón. Precisamente en virtud de este órgano los animales terrestres poseen más calor que los demás. Ahora bien, es la zona que rodea 25 al corazón la que de manera primordial necesita de la respiración. De ahí que sea imprescindible que el aire penetre al ser inspirado. En conclusión, la voz es el golpe del aire inspirado, por la acción del alma residente en estas partes del cuerpo, contra lo que se denomina tráquea. Y, como ya dijimos, no todo sonido de un animal es voz, cabe, en efecto, producir sonidos 30 con la lengua así como tosiendo, sino que ha de ser necesariamente un ser animado el que produzca el golpe sonoro y éste ha de estar asociado a alguna representación, puesto que la voz es un sonido que posee significación y no simplemente, como la tos, el sonido del aire inspirado. Por lo demás, la voz se emite al 421º hacer que golpee contra la tráquea el aire contenido en ella sirviéndose al efecto del inspirado. Prueba de ello es que ni al inspirar ni al respirar se puede emitir voz, sino solamente cuando se retiene el aire, ya que, reteniéndolo, se imprimen con él los movimientos correspondientes. Resulta igualmente claro por qué los peces carecen de voz, porque no tienen laringe. Y no 5 tienen este órgano, a su vez, porque ni respiran ni reciben el aire en su interior. ¿Por qué razón? Es otro asunto 78. Capítulo 9. Que se dedica al estudio del olor y del olfato y también de su diferente manera de funcionar en los animales que respiran y en los peces. Por lo que se refiere al olfato y al objeto oloroso, definirlos con precisión resulta más difícil que en el caso de los sentidos ya expuestos, en que consiste el olor no está tan claro,
desde luego, como lo está el sonido, la luz o el color. La causa de ello estriba, a su 10 vez, en que tal sentido carece en nosotros de precisión y es inferior en agudeza al de muchos animales. El hombre, en efecto, capta torpemente los olores y no percibe objeto alguno oloroso a no ser con dolor o placer, prueba de que el órgano sensorial carece de agudeza. Es probable que los animales de ojos duros se hallen afectados de una deficiencia análoga en cuanto al modo de percibir los colores, siéndoles imposible distinguir las diferencias cromáticas a no ser por la confianza o temor que les infunden. Tal es el modo en que percibe los olores el género humano. Parece existir, por otra parte, cierta analogía entre este sentido y el gusto, así como entre las distintas especies de sabores y de olores, si bien el gusto posee en nosotros mayor agudeza precisamente por tratarse de un cierto tipo de tacto, y ser este el sentido más agudo que posee el hombre, pues si bien es inferior a muchos animales en los restantes sentidos, sin embargo es capaz de percibir por medio del tacto con mucha más precisión que el resto de los animales. Y de ahí que sea el más inteligente de los animales. Prueba de ello es que en el género humano los hay por naturaleza mejor y peor dotados en función de este órgano sensorial y no en función de ningún otro. Los de carne dura son 25 por naturaleza mal dotados intelectualmente, mientras que los de carne blanda son bien dotados. El olor, como el sabor, puede ser también dulce y amargo. Por lo demás, ciertas cosas poseen el olor y el sabor correlativos, quiero decir, por ejemplo, olor dulce y sabor dulce, mientras otras los poseen contrarios. De la misma manera, un olor puede ser también picante, áspero, ácido o untuoso. En cualquier caso y precisamente porque, como decíamos, los olores no se captan con tanta nitidez como los sabores, aquellos han recibido su denominación de estos en virtud de la 421b semejanza de sus objetos. El dulce es el olor del azafrán y la miel, el picante es el del tomillo y otras cosas por el estilo. Y del mismo modo ocurre con los restantes olores. Por otra parte, con cada uno de los sentidos pasa como con el oído, este tiene por objeto lo audible y lo inaudible, aquel lo visible y lo invisible y 5 el olfato lo oloroso y lo inodoro. Inodoro es tanto lo que carece en absoluto de olor como aquello que lo tiene tenue o imperceptible. Y de modo análogo se utiliza la palabra, insípido. También la olfacción se realiza a través de un medio, sea este el aire o el agua. Todos los indicios son, desde luego, de que los animales acuáticos, tanto si son sanguíneos como si no lo son, perciben el olor lo mismo que aquellos cuyo medio es el aire. Algunos de ellos, en efecto, vienen desde lejos al encuentro de la comida atraídos por el olor. Esto plantea evidentemente un problema, si partimos de que todos los animales perciben los olores de la misma manera y dado que el hombre huele cuando aspira mientras que cuando deja de aspirar, bien porque expulse o retenga el aire, no huele ni de lejos ni de cerca, ni siquiera colocando el objeto directamente sobre la nariz en su parte interior, que el objeto no se perciba si está colocado directamente sobre el órgano sensorial es algo común a todos los animales, que no se perciba a no ser. Cuando se aspira es, sin embargo, algo peculiar de los hombres, es evidente por experiencia. De todo esto resultaría que los animales no sanguíneos, puesto que no respiran, han de poseer algún sentido distinto de los ya enunciados. Lo que, por otra parte, es imposible, si es que en realidad perciben el olor, ya que el sentido de lo oloroso, tanto si es bien como si es maloliente, es precisamente el olfato 79. Amén de que es patente a la observación cómo estos animales son destruidos por los mismos olores fuertes que el Jan 25 Brie, por ejemplo, el del asfalto, el del azufre, etc. Lo que implica necesariamente que perciben los olores aunque no sea al respirar. Parece, en cualquier caso, que este órgano sensorial es diferente en el caso del hombre y en el de los demás animales,
de igual manera que los ojos del hombre son diferentes de los animales de ojos duros, aquellos tienen los párpados como protección y a manera de cubierta, de modo que 30 no pueden ver a no ser que los muevan y levanten. Los animales de ojos duros, por el contrario, no tienen nada análogo, sino que ven directamente lo que hay en lo transparente. Paralelamente y al igual que el ojo, los hay que olores si bien los perciben evidentemente de modo distinto. Si para identificar un sentido atendemos al modo en que se realiza la sensación, habrá que admitir que el sentido en cuestión de los peces es distinto del de los animales que respiran. Si atendemos al objeto, habrá que afirmar que se trata del mismo sentido. Aristóteles, fiel a su doctrina de que los sentidos se especifican por sus objetos, se decide por el último miembro de la alternativa. Tienen al descubierto el órgano olfativo, min 422, tras que en los animales que respiran este órgano tiene una cubierta que se descubre al inspirar, al dilatarse las venas y los poros. He aquí porque los animales que respiran no perciben olores cuando están sumergidos en un medio húmedo, porque únicamente huelen cuando aspiran y no es posible hacer esto último 5 estando en un medio húmedo. El olor es de lo seco así como el sabor es de lo húmedo. El órgano olfativo es, por su parte, seco en potencia. Capítulo 10. Que se ocupa en estudiar el sentido del gusto y su objeto propio, el sabor. Lo gustable es una cierta clase de tangible 80. He ahí la razón por la cual no es posible percibirlo a través de un cuerpo extraño interpuesto, tampoco es esto possible en el caso del tacto. Además, el cuerpo que posee sabor, es decir, lo gustable, se da en un elemento húmedo como en su materia y lo húmedo, a su vez, es algo tangible. De donde resulta que, de vivir sumergidos en agua, percibiríamos lo dulce diluido en ella pero no a través del agua como medio, sino por hallarse diluido en ella como cuando de una bebida se trata. El 15 color, por el contrario, no se percibe de esta manera, porque se halle mezclado, ni tampoco en forma de efluvios. Para el sabor no hay, por tanto, medio alguno. Ahora bien, de igual manera que lo visible es el color, lo gustable es el sabor. Por lo demás, un objeto carente de humedad no produce la sensación de sabor, sino que ha de poseer humedad ya en acto ya en potencia como, por ejemplo, lo salado, que es a la vez fácilmente soluble y colabora a la salivación de la lengua. Y así como la vista tiene por objeto no solo 20 lo visible y lo invisible, la oscuridad es invisible pero es también la vista quien la discierne, sino además lo deslumbrante, que también es invisible aunque de manera distinta que la oscuridad. El oído tiene por objeto no solo el sonido y el silencio, audible aquel e inaudible este, sino también el sonido excesivo. Este 25 es al oído como lo deslumbrante a la vista ya que el sonido excesivo y violento resulta en cierto modo tan inaudible como el tenue. Téngase en cuenta que, invisible, se dice no solo de lo que es totalmente invisible, imposible, se dice en este sentido en relación con otros temas, sino también de aquello que, aun siendo naturalmente visible, no se ve o se ve mal. En este último sentido se dice, de la golondrina, que no tiene pies, y, de ciertas frutas, que no tienen hueso. 81. 30. De modo análogo, el gusto tiene como objeto lo gustable y lo insípido, esto último, bien que posea un sabor mínimo e imperceptible, bien que sea destructor del gusto. El origen de esta distinción parece encontrarse, por lo demás, en lo potable y lo no potable, ya que de lo uno y lo otro hay gusto. Ahora bien, mientras lo segundo es malo y destructor del gusto, lo primero es conforme a la naturaleza de éste. Lo potable, en fin, es común al tacto y al gusto. Puesto que lo gustable es húmedo, resulta necesario 422b que el órgano que lo percibe no sea húmedo en acto pero tampoco incapaz de humedecerse. En efecto, el gusto sufre una cierta afección bajo la acción de lo gustable, en tanto que gustable. Es necesario, pues,
que el órgano del gusto se humedezca, para lo cual ha de tener la capacidad de humedecerse sin destruirse, pero no ha de ser húmedo en acto. Prueba de ello es que 5. La lengua no percibe sabores ni cuando está reseca, ni tampoco cuando está excesivamente húmeda, en cuyo caso el contacto tiene lugar con la humedad ya presente en la lengua misma. Así, cuando, tras haber probado un sabor fuerte, se prueba otro a continuación, y cuando a los enfermos les parecen amargas todas las cosas porque las perciben con la lengua impregnada de tal humedad. En cuanto a las especies de sabores, y al igual que en el caso de los colores, son simples los contrarios, lo dulce y lo amargo, mientras que lo untuoso tiene del primero y lo salado del segundo. Intermedios, en fin, son lo picante, lo áspero, lo agrio y lo ácido. Estas parecen ser, más o menos, las diferencias de los sabores. En conclusión, la facultad gustativa es aquella que es 15 tal en potencia, y lo gustable, a su vez, es aquello que la actualiza. Capítulo 11. En que se estudia el tacto y se dedica una atención preferente a la cuestión de si el contacto con el objeto es inmediato o se realiza al través de un medio. Lo que se afirme de lo tangible ha de afirmarse también del tacto, o sea, que si el tacto no constituye un sentido sino varios, las cualidades tangibles serán también necesariamente múltiples. Su dificultad encierra, 20 por lo demás, la cuestión de si se trata de uno o varios sentidos y cuál es el órgano del tacto, si lo es la carne, y en otros animales algo análogo, o no, en cuyo caso aquella sería un medio mientras que el órgano primario sería algún otro localizado en el interior. 82. El primero de estos problemas proviene de que todo sentido parece limitarse a un par de contrarios, por ejemplo, la vista a lo blanco y lo negro, el gusto a lo 25 dulce y lo amargo, mientras que en lo tangible se dan múltiples contrariedades, caliente y frío, seco y húmedo, duro y blando y otras por el estilo. Esta dificultad se resuelve en cierto modo si tenemos en cuenta que también en los demás sentidos se dan múltiples contrariedades. Por ejemplo, en la voz no solo hay agudeza 30 y gravedad, sino además intensidad y suavidad, delicadeza y rudeza de voz y otras semejantes. También en el caso del color se dan otras diferencias similares. No obstante, queda sin aclarar cuál es el objeto sensible que subyace a las contrariedades, aquello que sería en el tacto lo que el sonido es en el oído. En cuanto a la cuestión de si el órgano sensorial es algo interno o no, en cuyo caso lo sería directamente la carne, me parece que no sirve en absoluto como 423ª prueba, a favor de lo segundo, el hecho de que la sensación se produzca al tocar. Pues aún en el supuesto de que se recubriera la carne tras 82-59 en este capítulo se discute y precisa la afirmación según la cual el tacto, y con él el gusto, se distingue del resto de los sentidos en que actúa por contacto, es decir, sin el concurso de medio transmisor alguno entre el objeto y el órgano, véase, supra, 422 a 8-10 y número 57. El tacto está también mediatizado, en primer lugar, por la carne, que no constituye el órgano sensorial, sino un medio naturalmente incorporado al organismo, y, en segundo lugar, la fina película de aire o agua interpuesta entre dos cuerpos tangentes entre sí. Con todo, se continúa manteniendo una cierta inmediatez para el tacto y, con ella, la distinción establecida entre él y el resto de los sentidos. Véase, infra, 423b12-17. Fabricar al efecto algo así como una membrana, también esta transmitiría la sensación nada más ponerse en contacto con el objeto, y, sin embargo, es obvio que en ella no se encuentra el órgano sensorial. Y suponiendo que tal M5 brana fuera congénita, la sensación se transmitiría con mayor rapidez aún. De donde resulta que esta parte del cuerpo, la carne, parece actuar, respecto del tacto, como actuaría, respecto de los demás sentidos, una capa de aire en que estuviéramos congénitamente envueltos,
en tal caso nos parecería que percibíamos el sonido, el color y el olor con un único órgano y que vista, oído y olfato eran un único sentido. Pero el caso 10 es que, al estar separado el medio a través del cual se producen los movimientos, los susodichos órganos se nos presentan claramente como diversos. En el caso del tacto, sin embargo, el asunto no resulta evidente. Y es que es imposible que el cuerpo animado esté constituido de aire o de agua puesto que ha de ser algo sólido. Solo resta que sea una mezcla de estos elementos juntamente con tierra como lo son la carne y su análogo quínsego. Luego el cuerpo, a su vez, es necesariamente el medio que naturalmente recubre al sentido del tacto, medio a través del cual se producen las múltiples sensaciones. Por lo demás, el tacto en el caso de la lengua pone de manifiesto cómo las sensaciones son múltiples. Ella, en efecto, percibe todas las cualidades táctiles con el mismo órgano que el sabor. Por tanto, en el supus 20 de que la carne percibiera también el sabor, gusto y tacto parecerían ser uno y el mismo sentido. De hecho, sin embargo, son dos como lo prueba el que no son convertibles. Puesto que todo cuerpo tiene profundidad, se trata de la tercera dimensión, surge aquí otro problema. De una parte, cuando un cuerpo está situado entre dos cuerpos, estos no pueden tener contacto entre sí. De otra parte, ni lo húmedo ni lo mojado pueden darse 25 sin un cuerpo, sino que por fuerza han de ser agua o contener agua, las cosas, en fin, que están en contacto entre sí dentro del agua, puesto que sus extremidades no están secas, han de tener por fuerza agua entre medias, a saber, el agua de que están empapadas sus superficies exteriores. Ahora bien, si es verdad, resulta imposible que una cosa esté en contacto con otra en el agua, y del mismo modo ocurrirá en el aire, ya que el aire 30 es a las cosas que están en él lo que el agua es a las que están en el agua, por más que nos demos menos cuenta al igual que tampoco se dan cuenta los anima 423 veles acuáticos si los cuerpos que tocan están mojados. La sensación se realiza, pues, de la misma manera para todos los objetos o, más bien, de manera distinta para los distintos objetos, según la opinión actualmente generalizada de que el gusto y el tacto actúan por contacto y los demás a distancia. Esto último no sucede en realidad, antes al contrario, incluso lo duro y lo cinco blando lo percibimos a través de otros cuerpos al igual que lo sonoro, lo visible y lo oloroso, si bien estos últimos los percibimos a distancia y aquellos de cerca, de ahí que el medio nos pase inadvertido. Desde luego que todo lo percibimos a través de un medio que, sin embargo, nos pasa inadvertido en el caso de aquellos objetos. Y es que, como ya dijimos más arriba, en el caso de que percibiéramos todos los tangibles a través de una membrana, sin que nos diéramos cuenta de que 10 se halla en medio, nos encontraríamos en una situación similar a aquella en que de hecho nos encontramos en el agua y en el aire. Nos parece que realmente estamos en contacto con los objetos y que nada hay entre medias. No obstante, lo tangible difiere de los objetos visibles y audibles en cuanto que estos son percibidos al ejercer el medio cierto influjo sobre nosotros, mientras que los objetos tangibles los percibimos influidos no por el medio, sino a la vez que el medio, algo así 15 como el que es golpeado a través de un escudo, no es que el escudo lo golpee tras ser el golpeado, antes bien, sucede que ambos resultan golpeados conjuntamente. En suma, lo que el aire y el agua son respecto de la vista, el oído y el olfato, eso mismo parece ser la carne y la lengua, respecto del tacto y del gusto entre ellas y el órgano sensitivo se da la misma relación que en el caso de aquellos. Desde luego, ni en 20 aquellos sentidos ni en estos habría sensación suponiendo que el órgano esté en contacto con el objeto, por ejemplo, si se coloca un cuerpo blanco directamente sobre el ojo. Lo que una vez más pone de manifiesto que el órgano del tacto es interno, ya que solo en tal supuesto viene a suceder con él lo mismo que con los demás sentidos, que los objetos directamente situados sobre el órgano no se perciben, pues bien,
los objetos 25 situados directamente sobre la carne se perciben, luego la carne es únicamente un medio para el sentido del tacto. Tangibles son, pues, las diferencias del cuerpo en tanto que cuerpo. Y llamo diferencias a las que definen a los elementos, caliente y frío, seco y húmedo, de las que hemos hablado con anterioridad en el tratado Hacer 30K de los elementos 83. El órgano perceptor de las mismas es, a su vez, el del tacto, es decir, aquella parte del cuerpo que constituye el asiento donde primariamente se da el sentido denominado tacto y que es en 424ª potencia tales cualidades. Percibir sensitivamente es, en efecto, sufrir una cierta afección, y de ahí que el agente haga que esta parte, que está en potencia, sea tal cual él mismo es en acto. Esta es la razón por la cual no percibimos lo que está igual de caliente, frío, duro o blando que el órgano y sí los objetos. Que lo están más que él, es que el sentido es a manera de 5 un término medio, entre los contrarios sensibles. Por eso mismo discierne los objetos sensibles, porque el término medio es capaz de discernir, ya que respecto de cada extremo viene a ser el contrario. Y de la misma manera que el órgano que ha de recibir lo blanco y lo negro no ha de ser ni lo uno ni lo otro en acto, pero sí ambas cosas en potencia, y lo mismo en el caso de los demás sentidos, también en el caso del 10 tacto el órgano no ha de ser ni frío ni caliente. Más aún, de la misma manera que la vista tiene por objeto lo visible y lo invisible, y lo mismo ocurre con los demás sentidos respecto de sus objetos, también el tacto tiene por objeto lo tangible y lo intangible. Intangibles son, a su vez, ya lo que posee en grado mínimo la característica de los cuerpos tangibles, como sucede con el aire, ya los excesos en las cualidades tan intangibles, como ocurre con los cuerpos destructores. Queda, pues, esquemáticamente expuesto lo relativo a cada uno de los sentidos. Capítulo 12. Donde Aristóteles define al sentido en general como facultad capaz de recibir las formas sensibles sin la materia y propone ciertas consideraciones basándose en esta definición. En relación con todos los sentidos en general ha de entenderse que sentido es la facultad capaz de recibir las formas sensibles sin la materia al modo en que la cera recibe la marca del anillo sin el hierro ni el 20 oro, y es que recibe la marca de oro o de bronce pero no en tanto que es de oro o de bronce. A su vez y de manera similar, el sentido sufre también el influjo de cualquier realidad individual que tenga color, sabor o sonido, pero no en tanto que se trata de una realidad individual, sino en tanto que es de tal cualidad y en cuanto a su forma. El órgano primario es, por su parte, aquel en el cual reside semejante potencia. Desde 25 luego que la potencia no se distingue realmente del órgano pero su esencia es distinta, en caso contrario, el ser dotado de sensibilidad sería, en cuanto tal, una magnitud, y, sin embargo, ni la esencia de la facultad sensitiva ni el sentido son magnitud, sino más bien su proporción idónea y su potencia. A partir de estas explicaciones queda claro además por qué los excesos de los sensibles destruyen los órganos de la sensación. En efecto, si el movimiento del 30 órgano resulta demasiado fuerte, desaparece la proporción idónea, y esto es el sentido, al igual que desaparecen la armonía y el tono si se pulsan violentamente las cuerdas. Queda claro también por qué las plantas no están dotadas de sensibilidad a pesar de que poseen una parte del alma y a pesar de que padecen bajo el influjo de las cualidades sensibles, puesto que se en 1.24b frían y calientan. La razón está en que no poseen el término medio adecuado ni el principio capaz de recibir las formas de los objetos sensibles, sin la materia, sino que reciben el influjo de éstas unido a la materia. Cabría, en fin, preguntarse si lo que no puede percibir 5 olores padece bajo el influjo del olor, lo que no puede ver, bajo la acción del color y así sucesivamente en los demás casos. Pues bien, si lo oloroso es precisamente el olor, de producir algún efecto, producirá precisamente la sensación olfativa,
luego ningún ser incapaz de percibir olores podrá padecer bajo la acción del olor. El razonamiento vale también para las demás sensaciones. Y los seres capaces de percibir son afectados por el objeto sensible solamente en la medida en que poseen la capacidad de percibirlo. Esto se pone de manifiesto también de la siguiente manera: 10 Ni la luz o la oscuridad ni el sonido ni el olor actúan sobre los cuerpos, los que actúan son los cuerpos en que se dan tales cualidades. Por ejemplo, es el aire acompañado de truenos el que rompe el tronco del árbol. Cabe objetar, sin embargo, que las cualidades tangibles y los sabores sí que actúan, que agente, sino, es el que actúa sobre los seres inanimados y los altera. Y si esto es así, ¿por qué no van a actuar también aquellas cualidades? Lo que ocurre es, en definitiva, que no todos los cuerpos resultan afectados bajo 15 la acción del olor y del sonido. Los cuerpos que resultan afectados son aquellos que carecen de contornos consistentes y se desvanecen como el aire que, al ser afectado, deviene oloroso. ¿Qué es, entonces, captar un olor además de sufrir una determinada afección? ¿No será que captar un olor es además percibir sensitivamente, algo que el aire no hace, puesto que se limita a resultar perceptible cuando es afectado? Libro tercero. Capítulo primero. Que no existe ningún otro sentido aparte de los 5 ya expuestos, pero sí una sensibilidad común cuyas funciones comienzan a estudiarse en este capítulo. Que no existe ningún otro sentido aparte de los 5.424b-22, me refiero a vista, oído, olfato, gusto y tacto. Cabe confirmarlo de la siguiente manera: 84. Puesto que de hecho tenemos sensación de todo aquello que constituye el objeto del sentido del tacto, en efecto, todas 25 las cualidades de lo tangible en tanto que tangible no son perceptibles al tacto, habrá de suponerse por fuerza que, si nos falta alguna sensación, es que nos falta, a su vez, algún órgano sensorial. Ahora bien, las cualidades que percibimos al entrar en contacto con ellas son perceptibles por medio del tacto, sentido que de hecho no nos falta. En cuanto a las cualidades que no percibimos directamente sino a través de un medio, las percibimos en virtud de los cuerpos simples. Me 30 refiero, en concreto, al aire y al agua. Por lo que se refiere a este último caso, los hechos son los siguientes: si varias cualidades sensibles heterogéneas se perciben a través de un único medio, el sujeto dotado de un órgano de la naturaleza de éste será capaz por fuerza de percibir ambas cualidades. Así, por ejemplo, si el órgano está compuesto de aire y puesto que el aire es el medio transmisor del sonido y del color, si, por 425 el contrario, son más de uno los medios transmisores de una única cualidad, por ejemplo, tanto el aire como el agua son medios transmisores del color al ser ambos transparentes, entonces el sujeto dotado de un órgano constituido por uno solo de estos elementos percibirá la cualidad transmitida a través de ambos. Pues bien, entre los cuerpos simples solamente los dos citados, aire y agua, son elementos constitutivos de los órganos sensoriales. La pupila es de agua, el oído, de aire, 5 y el olfato, de ambos, mientras que el fuego o no entra en la composición de ninguno o es común a todos, ya que ningún ser sin calor es capaz de. 84-61 Se trata, sin duda, de la más extraña demostración que cabe encontrar en la obra de Aristóteles. Acerca de este pasaje escribe Thorstrick, de Anima, Berlín, 1862, Adeloc. Videtur post Aristotelem nemo anc demonstrationem intellexisse, videantur simplicius, Piloponus, Soponias, Alexander. Averroes, Julius Pacius, de Nike Trendelenburgius. Nec ego intellexi. Solo nos queda añadirnos humildemente a la lista. Sentir, y la tierra, en fin, o no forma parte de ninguno o, en todo caso, entra en la composición del órgano del tacto. De donde resulta que no existe órgano sensitivo alguno fuera de los de agua y aire. Estos,
Por lo demás, los poseen de hecho ciertos animales. Por tanto, todos los 10 sentidos posibles se dan en aquellos animales que no son ni incompletos ni imperfectos. Hasta el topo, puede observarse, posee ojos bajo la piel. En conclusión, a no ser que exista algún otro cuerpo simple. Fin de la tercera parte. Importante, este libro es de dominio público, cortesía de dominiopublico.es.